En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Yo sé que al leer esta frase, muchos ya nos situamos mentalmente en un pasaje bíblico y queremos compartir este mediodía, y te pido y te invito para que abras tu corazón, tu mente. El Señor te quiere hablar. Dile al de enseguida, Dios te quiere hablar. Y a mí también. Así es que no me hables. Estés moliendo. Oh, ok. No. Vamos a concentrarnos en recibir una palabra de parte del Señor. Damos gracias a Dios por nuestros visitantes en la página de Pan de Vida también. Si alguien tiene su celular y quiere compartir el video, hemos podido llegar a más de 10,000 personas los últimos domingos gracias a tu ayuda. Más de 10,000 personas. Quizás no todos ven la totalidad de la transmisión, pero sí alcanzan a ver algo y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que es posible que nos puedan ver. Saludos a Lucho Campos, que está en Argentina y nos saluda cada domingo. Saludos, Luis. Saludos al hermano Medrano, que ha estado delicado de salud y nos saluda por internet también. Nos da mucho gusto que pueda estar ahí al pendiente de nosotros. Y a todos nuestros amigos y hermanos que reciben bendición a través de esta señal. Y a quienes no conocemos, pero el Señor sí te conoce y quiere hablar a tu vida en esta mañana, así como a cada uno de nosotros. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, en tu presencia estamos. Hemos cantado, hemos adorado, hemos expresado nuestra adoración a ti con todo el corazón. Y ahora, Señor, te invitamos para que nos hables, para que tú, Señor, seas el portador de un mensaje especial para nuestras vidas. Abrimos nosotros nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros oídos. Queremos recibir lo mucho que tienes para nosotros, precioso Señor. Gracias por esta linda oportunidad de estar aquí con tu iglesia, con tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 5, voy a leer 11 versículos. Quiero que me acompañen, ya sea con su Biblia o leyendo en la pantalla. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios bendiga su palabra. Amén. En el Evangelio de Juan se relata el primer encuentro entre Jesús y Pedro. Se nos dice que Jesús en ese primer encuentro le cambia el nombre a Pedro. Cuando se llamaba originalmente Simón, le dice: tú eres Simón, pero de hoy en adelante te llamarás Pedro. La palabra Simón o el nombre Simón significa tallo, junco, una caña delgada, una planta delgada, de tal manera que esa caña o ese junco es fácil de mover, es muy frágil. El viento lo mueve y lo desplaza de un lado hacia otro.
Pero cuando Jesús le dice, desde hoy te llamarás Pedro, está cambiando entonces no solamente el nombre, sino la característica de su personalidad. Si antes Pedro venía siendo un hombre que fácilmente se movía, que sus emociones de pronto estaban arriba, de pronto estaban abajo, y esas emociones lo movían hacia una cosa o hacia otra. Ahora el Señor le dice, desde hoy serás una piedra, serás Pedro, firme, fuerte, constante. Ya no estarás supeditado a los vientos, hacia donde sopla el viento, sino que de hoy en adelante serás una roca con más firmeza. Amén. Así es que que acabamos de leer ahorita es el segundo encuentro entre Jesús y Pedro. Y ahora Pedro está desanimado, descorazonado, cansado, afligido, desilusionado, porque estuvo tratando de pescar toda la noche y no pudo pescar nada. Pedro aún no se había dado cuenta que ese día y ese momento de dificultad Dios lo había preparado. Dios lo había preparado para que se convirtiera en su día de mayor bendición. Porque sabes, el Dios que adoramos, como cantábamos ahorita, el Dios que bendecimos, es el Dios que puede cambiar lo contrario en extraordinario. Es el Dios que tiene el poder para transformar toda adversidad en la mayor bendición. Pedro no sabía que ese momento, que ese día se iba a convertir en uno de los días más grandes y más trascendentes de su vida. Y quizás tú en este día puedes estar como Pedro estaba en ese momento, desilusionado, descorazonado, triste, frustrado. Puedes estar así, pero sabes, sin saberlo, este puede ser el día más grande y más grandioso de tu vida, porque Dios está aquí. Jesús quería darle una lección a Pedro y quiere darnos una lección a nosotros, una misma lección. Algunos de nosotros nos sentimos igual, frustrados, perdidos, fracasados, porque el éxito profesional parece que no se concreta en nuestra vida, o porque no podemos alcanzar las metas que nos hemos propuesto, o simplemente, ¿verdad?, porque ni siquiera hemos podido traer a casa el sustento diario. Vivir requiere un presupuesto. Hasta la persona más pobre en esta tierra necesita de 20 pesos para vivir un día, o de 30 pesos para vivir un día. Más, si quieres vivir bien, pues requiere de mayor presupuesto. Y entonces ahí estaba Pedro tratando de desquitar el día, limpiando, remendando las redes, por lo menos para sentir que hizo algo, porque no pudo pescar nada, ¿verdad? Y no regresar a su casa sintiendo que no había hecho nada. Pero en ese transcurso que Pedro se siente así, Jesús llega y prácticamente sin avisar y sin pedir permiso se sube a su barca. ¿Cómo ves? En ese momento, imagínate a Pedro, ¿no? Que Jesús viene, se sube a la barca y le pide por favor que la aparte un poquito para poder enseñar de ahí. Imagínate que él pudo haber pensado, mira nomás, ¿no? Ahí viene el predicador, uno aquí todo amolado como está, todo necesitado, y pues ahora hasta le voy a ayudar a para que empiece a enseñar, pero pues ¿qué más da? Me quedo un rato más, no tengo nada más que hacer. No sé qué podría haber pensado Pedro, simplemente no dijo nada. Pero sabes, cuando Jesús nos quiere bendecir, Él se va a subir a tu barca. ¿Alguien me está escuchando? Cuando Jesús te quiere bendecir, Él se va a subir a tu barca. Él te va a pedir que dispongas algo de lo que tienes para que Él lo pueda usar para su gloria. Hay personas, por ejemplo, que Dios ha puesto en su corazón abrir su casa para tener una casa de vida. Pero luego piensan, ay, estoy en una mala racha, luego que arregle aquí la sala, luego que compre otro juego de sillones, luego que arregle esto o aquello, y vamos poniéndole, ¿verdad?, traspasando para otro día. Y Jesús dice simplemente, préstame lo tuyo, préstame lo que tengas, así como está, disponlo para mí.
Yo quiero hacer milagros en tu vida. Déjame entrar a tu barca, déjame entrar a tu casa, déjame usar lo que tienes. Y vas a ver cómo el Señor lo transforma en grandes bendiciones. Amén. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús enseñaba desde la barca de Pedro la parábola del sembrador. Tú lo puedes leer después ahí en Marcos capítulo 4. No sabemos si Pedro estaba poniendo atención, porque si era como cualquier sonorense, a lo mejor estaba ahí remendando las redes, ¿verdad? Y renegando, ay, no pude pescar y tanto que me esforcé y limpiando, ¿verdad? Y Jesús allá predicando y enseñando y uno refunfuñando ahí, ¿verdad? Si era como cualquiera de nosotros pudo haber sido. De tal manera que Jesús dio toda la predicación, toda la enseñanza, pero no se dio mucho cuenta de eso porque él estaba pues pensando en su desgracia. Por eso, amigos, dispongamos lo que tenemos para Jesús. ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes un carrito? Disponlo para Jesús. ¿Tienes una casita? Préstasela a Jesús. ¿Tienes 5 panes? ¿Tienes 2 peces? Ponlos en las manos de Jesús. ¿Tienes tiempo disponible? ¿Qué tienes? Todo mundo tiene algo que dar. Todo mundo tiene algo que le puede dar a Jesús, y eso el Señor lo va a usar, lo puede usar para hacer que tu día se convierta en el día del mayor milagro. Amén. Luego viene la otra parte, ¿verdad? Porque dice el Evangelio que cuando Jesús terminó de hablar, volteó a ver a Pedro. Terminó de enseñar y volteó a ver a Pedro. Parecía que no se daba cuenta. Pedro no le dijo a Jesús: ha sido un mal día, no quiero prestarte la barca, agarra otra. Hay muchas aquí, seguramente había muchas, ¿verdad? No estoy de humor ahorita para predicacioncitas. No tengo ganas, me quiero ir a la casa. No, Pedro no le había mencionado absolutamente nada a Jesús, cómo se sentía, cómo estaba, pero Jesús sabía exactamente lo que Pedro estaba pasando. Y parecía que no, mientras él estaba compartiendo esa palabra, mientras él estaba impartiendo la bendición, de pronto voltea con Pedro y le dice: oye, Peter, boga mar adentro, súbete a la barca y vámonos mar adentro. Amén. Eso nos indica que Jesús conocía su necesidad. Sabía lo que estaba pasando y sabía lo que estaba pensando, sabía cuál era el anhelo de su corazón, porque la palabra nos dice que aún no está la palabra en nuestra boca, y aquí el Señor ya la sabe toda, ya la conoce toda, ya conoce lo que en este momento estás viviendo, lo que estás necesitando, lo que estás pensando, lo que estás anhelando. Él no es ajeno a nuestras necesidades, Él conoce nuestros pensamientos y Él está listo y dispuesto para hacer un milagro en medio de esa necesidad. Dicen los comentaristas que la pesca en el lago de Galilea o lago de Genesaret, como lo menciona aquí, se realizaba por la noche. De tal manera que cuando Jesús le dice: oye, Pedro, vámonos mar adentro, Pedro no sé si se le queda viendo así como diciendo: le digo, no le digo. Bueno, oye, Señor, pero es que ya lo intentamos toda la noche, o sea, no sé si tú sabes, pero no se pesca durante el día. Pedro trata de darle algunas explicaciones a Jesús, y no sé si Jesús, me imagino a Jesús cruzando la mirada con él, quedándose viendo a los ojos, así como diciendo: ay, Pedrito, si supieras, ¿verdad? Y esa mirada doblega esos pensamientos de Pedro y dice: bueno, pues vámonos, vamos a darle a esto. Pero esa frase que Jesús le dice: boga mar adentro, nos habla de un proceso. Pero se tiene que subir y tiene que remar, o tiene que, no sé si era de velas, tiene que alzar las velas y que el barco fuera hacia la profundidad del mar, del lago. Nos habla de un proceso, y saben que todos vivimos procesos, y Dios es un Dios de procesos. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios de procesos. Dios puede hacer los milagros instantáneamente, y muchas veces los hace, pero un patrón muy continuo en Dios es que Dios trabaja a través de procesos. El asunto es que los procesos no nos gustan, por lo menos a mí no, yo me imagino que a ti tampoco, porque todos quisiéramos que Dios nos respondiera inmediatamente y que Dios accediera a nuestras peticiones, ¿verdad? En el mismo momento que oramos y le pedimos.
y hasta decimos, Señor, pero tú dijiste que nos ibas a responder a nuestra oración y queremos que sea ya en ese momento. Pero Dios, ¿verdad?, le gusta trabajar a través de procesos. Y toda la Biblia está llena de sus ejemplos. Está llena de ejemplos de cómo Dios trabaja así. Trabajó en la antigüedad con hombres y mujeres de esa manera y trabaja con nosotros también así. A veces en la misma Biblia tú lees un versículo y está el punto y aparte, y el siguiente versículo que estamos leyendo ya pasaron meses o pasaron años. Sin embargo, como nosotros lo leemos de corrido, no nos damos cuenta. Y entonces necesitamos, como hijos de Dios, aprender a sujetarnos a los procesos de Dios. Por ejemplo, Dios le llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y voy a hacer de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y eso sucede, nos dice la Biblia, cuando Abraham tenía 65 años. Le dice el Señor esa bendición, le dice que le va a dar una descendencia. Sin embargo, su hijo nace 35 años después, es decir, cuando Abraham tenía 100 años. Pasaron 35 años desde que Dios le habló a Abraham y le dio una promesa hasta que la promesa se cumplió. Entonces, esto nos recuerda que muchas de las promesas y de las bendiciones de Dios no van a ser instantáneas, pero sí van a ser seguras. No son instantáneas, pero sí son seguras. Amén. También Dios le llama a Moisés y le dice, saca a mi pueblo de Egipto, llévalo a la tierra prometida. Desde que Dios le dice a Moisés aquello, pasan 40 años para que suceda lo que Dios le está pidiendo y prometiendo. Dios le dice a Samuel, ve y unge a un muchacho, una aldea que se llama Belén, porque será el próximo rey. Samuel va, busca a David, lo unge, pasan 15 años y David se sienta por primera vez en un trono. 15 años después. Y nadie, como decía más temprano, se descorazone, ¿verdad? Que pueda estar pensando, uy, pues si Abraham le tardó 35, Moisés tardó 40 y David 15, pues ¿cuántos me esperan a mí o cuántos llevo yo ya? ¿Verdad? No se desespere. Dios le da sueños también de grandeza a José. Y después de esos sueños viene un proceso, tanto largo, duro, difícil, y 13 años después esos sueños se cumplen. Así es que, amigos, hermanos, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Nos está diciendo a nosotros también una verdad que hemos repetido una y otra vez desde este púlpito, ¿verdad? Pedro, ve a aguas profundas. Y a cada uno de nosotros, amigos y hermanos, Dios nos está diciendo, vayan a aguas profundas. ¿Quieres mi bendición? Ve a la profundidad. ¿Quieres ver lo que nunca has visto? Profundiza más. No podemos ser cristianos de 2 horas el domingo y de un ratito escuchando y cantando. No podemos ser cristianos exitosos, victoriosos y cumplir la voluntad de Dios y que Dios cumpla sus bendiciones y sus promesas en nosotros si somos cristianos de la pura orilla o si somos cristianos de por encimita solamente. Nunca agarramos la Biblia, nunca consultamos a Dios, nunca buscamos su presencia, nunca estamos clamando. Dios nos dice, como le dijo a Pedro, vete a la profundidad porque yo te quiero bendecir, y te está diciendo a ti y a mí lo mismo. Profundiza, profundiza. ¿Qué tal están tus raíces? Dios te dice, profundiza, ve más allá. Amén. Busca más aguas profundas, como el árbol que necesita extenderse hacia arriba. Primero tiene que extenderse hacia abajo para encontrar aguas profundas, corrientes. El Señor quiere que nosotros entendamos también esto. Todos nosotros tenemos la expectativa de Naamán. Naamán es un personaje bíblico que aparece en 2 de Reyes capítulo 5. La mayoría de nosotros estamos relacionados con él, pero quiero mencionar, ¿verdad?, al respecto de esto para reforzar este punto. Era un general
de Siria, pero estaba leproso. Tenía llagas de lepra y la lepra en aquel tiempo era incurable. Esa persona estaba destinada a morir en un proceso lento y muy doloroso. Una jovencita le dice: si fuera usted a mi tierra, allá está un profeta de Dios, él clamaría a Dios por usted y usted sería sano. Este hombre se desplaza más de 300 kilómetros hasta Israel, y él, cuando llega por fin a la casa del profeta, el profeta ni siquiera sale a verlo, sino que le manda un mensaje y le dice con el criado, dice a el profeta que vaya usted y se lave 7 veces en el río Jordán y su piel quedará sana. De tal manera que Naamán reacciona como muchos de nosotros reaccionamos, ¿verdad? Número 1, se enoja. Número 2, se empieza a quejar. Y número 3, decide desobedecer la orden del profeta. ¿Sí o no? Nos enojamos, nos quejamos y desobedecemos. Y cuando sus siervos le dicen: ¿por qué no lo hace? Ya estamos aquí, vinimos de bien lejos. El río Jordán está a unos cuantos kilómetros. Vayamos allá, obedezca lo que se le mandó. Este hombre dice: yo pensaba que al llegar a la casa del profeta, él iba a salir, se iba a poner de pie, iba a alzar sus manos, iba a clamar a Dios, iba a poner su mano sobre mi enfermedad y entonces yo iba a ser sano. Y en ese sentido nos parecemos tanto a Naamán, ¿verdad? Porque nosotros pensamos y decimos: es que el pastor dijo que orara y ya oré y no pasó nada. Es que yo pensaba que si clamaba, yo pensaba que si hacía esto, yo pensaba que aquello, y pensamos que Dios va a actuar de acuerdo a nuestros planes, a nuestros ideales, pero resulta que no funciona así. Dios somete a Naamán a un proceso, y nos somete muchas veces a ti y a mí también a procesos. Le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Luego de escuchar a sus siervos, él decide obedecer. Había al principio decidido desobedecer, pero recapacita, va hasta el río y se mete, se introduce en el agua y se zambulle una vez. Y si él era como tú y yo, seguramente si tenía llagas en sus brazos, se ha de haber mirado, ¿verdad? Una vez y no pasa nada, todo está igual. Y se mete una segunda vez y otra vez, a ver cómo estoy, y nada, ¿verdad? Porque nosotros oramos una vez y volteamos a ver, ya cambió la cosa, a ver, ya está diferente todo, ¿verdad? Y pensamos que por una oración ya todo se tiene que cambiar. Y bueno, pues voy a orar una segunda vez, y oramos una segunda vez y resulta que tampoco, volvemos a vernos como, ¿verdad? Y nada pasa. Y una tercera vez, y una cuarta vez, y una quinta vez. Y muchos de nosotros desistimos, y muchos de nosotros renunciamos a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Decimos: no, yo creo que Dios ya no me escucha, yo creo que Dios se fue de vacaciones, yo creo que Dios no está para mí, está para otros, pero para mí no. Y entonces ya dejamos de orar. Pero había un proceso y había una orden, y el Señor le había dicho a Naamán: son 7 veces. A la sexta vez aún está enfermo y con las llagas intactas. Pero glorioso es el Señor, que a la séptima vez, ¿verdad? Él sale, dice, y su piel es como la piel de un niño. Y ese 7 no necesariamente para nosotros implica un número, sino que implica la voluntad perfecta de Dios. Hay un momento en el que el Señor va a actuar a tu favor. Hay un momento en el que el Señor, en el proceso, si tú te mantienes, si tú perseveras, si tú sigues glorificando a Dios y obedeciéndole, aunque no entiendas, aunque parezca que Dios no está actuando, aunque no veas un cambio, Dios lo va a hacer. En el momento perfecto, Dios lo va a hacer, porque así es Dios. Así es Dios. Está escrito en su palabra. Amén. A nosotros nos toca obedecer, a nosotros nos toca creer, a nosotros nos toca llenarnos de esa palabra y saber que Dios no miente, y saber que Dios está comprometido con su palabra, que Él lo va a hacer. Amén.
Es que como a ustedes, a mí, a mi esposa, a mi familia nos ha pasado muchas veces que pareciera que la voz de Dios pensamos que no la escuchamos bien o que creímos que escuchamos otra cosa, pero parecía que Dios no está en el asunto. Pero sabemos que Dios está actuando. Sabemos que Dios está actuando y no dejamos que nada nos desanime. No dejamos, no renunciamos de donde nos quedamos. Amén. Si nos seguimos adelante. Hay enemigos en el proceso. Hay enemigos. Un enemigo es el tiempo. Por lo menos tres, ¿verdad? Pero uno es el tiempo. El tiempo otra vez. El tiempo, Mauricio. Otro enemigo es mi personalidad, porque cuántos de nosotros decimos, no, es que yo me gustan las cosas rápido y ya, ¿verdad? Y así era mi papá, y así eran mis tíos, y entonces no puedo perseverar. Y otro enemigo son voces en nuestra mente. En el momento que tú decidas obedecer a Dios así a rajatabla, en el momento que tú decidas, así como cuando tú decides ponerte a dieta, ¿verdad? ¿Ah? Cuando dices, ahora sí me voy a poner a dieta, ¿qué sucede? Te pasa un hot dog por enfrente, ¿no? Ves a tus hijos así en forma de steak, así gigante, ¿no? Algo similar sucede cuando uno decide obedecer a Dios y dices, ¿verdad? En tu corazón, voy a seguir al Señor. ¿Qué sucede? Empiezan a venir voces que te empiezan a desafiar tu fe y te empiezan a decir, has esperado mucho, ya oraste varias veces y no ha pasado nada. Mira, no se ve por dónde y tú quieres seguir ahí. Ahora decidiste que sí y no. Y las voces van a atacar tu mente y van a venir. Son voces que vienen de otra fuente, obviamente. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento para el corazón. Dios sabe que a nosotros no nos gusta esperar. Dios sabe que nos atormentamos cuando el tiempo pasa y las cosas no parecen que no se concretan. Pero Dios sabe también que algo de lo que tú y yo necesitamos urgentemente es paciencia. Paciencia, paciencia. Alguien le está hablando al Señor esta mañana. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Di conmigo, paciencia. Amén. Dios quiere desarrollar en nuestro corazón la paciencia. Dice Hebreos 6:12, con el fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. Es decir, no basta solamente creer, sino que se hace falta una combinación de fe y paciencia. Por fe y paciencia heredan las promesas. En medio del proceso, entonces, hermanos y amigos, la clave para mantenernos es enfocarnos en la promesa de Dios. En medio de los procesos donde estás, no estés mirando las circunstancias, mira la promesa, enfócate en la promesa. Porque es lo que le sucedió a Pedro, al mismo Pedro, si recordamos. Él se bajó de la barca y caminó sobre el mar mientras veía ojo a Jesús. Pero dice la palabra directamente, pero al mirar los vientos y al mirar las olas, ¿qué sucedió? Se empezó a hundir. ¿Y cuántos de nosotros nos sucede exactamente lo mismo? Estamos confiados en Dios y nos lanzamos a proyectos y nos lanzamos a creerle en fe, pero de pronto vemos, no hay nada en la cartera, no hay nada en la alacena, no hay esto, no hay aquello, no veo lo que yo quisiera ver. Y empezamos a ver las circunstancias, las olas nos empiezan a rodear, los vientos, y entonces desistimos y nuestra fe se empieza a debilitar y nos empezamos a hundir. Entonces el Señor quiere que no dejemos de enfocarnos en las promesas. Amén. Miren, dice Génesis 12:1,
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como dijimos ahorita, para que se cumplieran las promesas sobre Abraham, estas promesas pasaron años, pero se cumplieron. ¿Cuál era la tarea de Abraham? Seguir creyendo. ¿Cuál es tu tarea y mi tarea? Seguir creyendo. No irnos a la derecha o a la izquierda, sino mantenernos firmes en el camino que el Señor nos ha marcado. En medio del proceso, enfócate en la promesa. El Señor le tuvo que hablar aquí y decirle: allá enfrente, adelante de ti está esto. Y para ti, para mí, hay preciosas y grandísimas promesas en la palabra. Promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de bendición. Y eso es para que nosotros nos aferremos a ellas, para que las tomemos con las manos de la fe, con el corazón de la fe, y sepamos que Dios quiere actuar así en nuestra vida. Amén. Dice Génesis 26: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Hubo qué? Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Había hambre, estaba en una situación de limitación, había escasez, no había alimento. ¿Y cuál era la tentación? Ir a Egipto, porque en Egipto el río siempre está corriendo y siempre hay provisión y siempre hay cosechas. Nos va a ir mejor que aquí. La tentación era ir a Egipto, pero el Señor tiene que atravesarse y decirle: no vayas, no desciendas, no vayas a Egipto. ¿Cuántas veces a nosotros también nos sucede, verdad, que la tentación es regresarnos a Egipto? Egipto para nosotros representa el mundo, la vida sin Dios, la vida alejadas del Señor. Muchas veces a nosotros se nos presenta esa opción, pero el Señor nos dice una y otra vez: no vayas a Egipto, quédate en esta tierra y yo te voy a bendecir. Quédate y cree la palabra. Y el Señor le habla y le dice las promesas y le dice: hacia adelante tienes esto, yo lo voy a cumplir, pero a ti te toca obedecer, a ti te toca creer. Amén. A nosotros nos toca creer y el Señor lo va a hacer. Génesis 28:13. El Señor le habló a Abraham, le habló a Isaac y ahora le va a hablar a Jacob. Ve aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Se fijan, lo mismo que le había hablado a sus antecesores. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente, occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte esta tierra, pero no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Hermanos, si Dios ha permitido que la palabra de Él se preserve hasta hoy, es porque esta palabra no era solamente para Jacob. Si hubiera sido solamente para Jacob, ¿qué necesidad tenemos de que esté escrita? Si era para Jacob, Dios se la dijo directamente a Jacob. Pero ¿sabes por qué está escrita? Porque ha trascendido por más de 40 siglos. Porque ha llegado a esta región de México. Porque se tradujo al español para decirte a ti y a mí que esta palabra es para ti también. No solamente para Jacob, es para mí también. El Señor te dice: yo voy a ir contigo donde quiera que vayas y no voy a dejarte hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y el Señor quiere que nos aferremos. Sabes, nada le agrada más a Dios que un hombre, una mujer aferrado a su palabra. Nada le agrada más a Dios. Si tú lees los evangelios, vas a ver dos ocasiones o
dos maneras o dos momentos en los que Jesús se impresionó. Uno con la incredulidad y otro con la fe. Dos cosas impresionaron a Jesús: la incredulidad de la gente y la fe de algunas personas. Oh mujer, le dijo el Señor, grande es tu fe, sea como tú has pedido. Amén. Es decir, la mujer sirofenicia, de la cual nos predicó nuestro hermano David hace 4 domingos, ¿verdad? Se aferró a una palabra, se aferró. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es dador? ¿Cuántos saben que Dios es sanador? ¿Cuántos saben que Dios todo lo puede? Aférrate a eso. Si estás enfermo, aférrate al Dios sanador, aférrate a esa palabra. Si estás necesitado, aférrate a esa palabra de un Dios proveedor, de un Dios que da y da en abundancia. Aférrate. Quizás en este momento no lo puedas ver y pareciera que nada está cambiando porque estás en un proceso, pero a ti te toca creer y a mí también. Aférrate a esa palabra. Amén. No te dejaré, dice el Señor, hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Primero de Samuel 17:44 dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén. ¿Qué hizo David? Mientras que oía la voz de Goliat, él se aferró a la promesa que Dios le había dado. Goliat, gigante, grande, entrenado, con todas las armas, con todo su escudo y todo lo que traía para pelear, estaba tratando de intimidar a David. Pero David le dice: Dios ya me dio una palabra, tengo una palabra, yo voy a dar todas las carnes de ustedes a las bestias del campo, porque Dios está conmigo. Sabrá esta tierra que Dios es el vencedor y que Dios te va a vencer ahora. Amén. Él se aferró a la palabra. Dice la escritura que David fue antes al arroyo y agarró 5 piedras. No sé si tú lo has leído, pero agarró 5 piedras, dice ahí. Es decir, David sabía que se iba a echar un tiro con este cuate. David sabía que iba a una lucha. No sabía si esa lucha iba a durar 5 minutos como pasó, o iba a durar medio día, o 5 rounds al menos, porque agarró 5 piedras. David no sabía. Lo que sí sabía es lo que Dios le había dicho, y Dios le había dicho: tú lo vas a vencer y esto se va a acabar así. Esta es la manera en la que va a terminar. Amén. Esta es la manera en la que va a terminar este cuento, este asunto, esta historia. No va a terminar como dice el enemigo, va a terminar como dice Dios. Así es que aférrate a lo que dice Dios. Aférrate a lo que dice Dios. Créele al Señor. Créele al Señor. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por el río, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor casi nunca habla de los procesos. Él siempre está declarando hacia el frente. Pero las veces que nos habla de los procesos, como en esta ocasión, nos dice: no te preocupes, yo voy a estar contigo. Si pasas por el agua, no te vas a ahogar. Si el río te trata de anegar, no lo va a lograr. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar, ni siquiera vas a oler, vas a tener olor a fuego. No va a arder, no va a arder la llama en ti. Así es que, amigo, hermano, si en este momento sientes que el fuego te quiere quemar, sientes que estás pasando por un río muy fuerte, muy caudaloso, y que pareciera que no vas a salir al otro lado, créele al Señor. Si el Señor está contigo, lo vas a lograr. No importa lo que pases, lo vas a lograr. Si el Señor está contigo, vas a salir victorioso de esta. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor?
Amén. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios en quien creemos en esta iglesia. Un Dios que actúa ahora. No es un Dios solamente de hace 1000 o 2000 o 3000 años. Es un Dios poderoso que vive eternamente y para siempre. Y está listo para encontrar aquella persona que le cree. Créele a Dios. Créele a su palabra. Pareciera muy fantástico y pareciera muy mitológico, pero no es así. La Biblia no es un libro de mitología, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Amén. Y si lo hizo para otros, el Señor lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo en este tiempo. Habacuc 2, 3 y 4 dice: aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Aunque tarde, aunque pareciera que no va a llegar, dice: espéralo, 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 hermano. Dice el versículo 4 en esta versión: el orgulloso no espera a que Dios sobre, porque su alma está torcida. ¿Sabes qué hace el orgulloso? Por lo que nos enseña aquí la palabra, se sale del proceso de Dios y busca la manera de arreglar las cosas por sí mismo. ¿Por qué? Porque dice aquí, su alma está torcida, su alma está afectada. No puede creer en Dios, no puede soltarle a Dios, no puede someterse a Dios, sino que trata de hacer algo por sí mismo, pensando que va a lograr un bien. En realidad llega a un fin muy distinto al que esperaba. Pero dice aquí: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. Jeremías 29:11, ya estoy terminando esta sección. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el final que esperan. Dios tiene pensamientos de paz para ti, para mí, no de mal, pensamientos de paz, porque Dios es un Dios bueno. Alguien dijo esta frase, escuché de alguien esta frase que me impactó y llegué a la conclusión que tiene mucha razón, ¿verdad? Porque todos decimos, como afirmamos hace unos minutos, que Dios es bueno. Cuando preguntamos, ¿creemos que Dios es bueno? Todos decimos que Dios es bueno, pero en nuestras acciones muchas veces negamos lo que estamos afirmando. Negamos lo que estamos afirmando. Por ejemplo, si estamos seguros que Dios es bueno, ¿por qué batallamos tanto para ofrendar y para diezmar? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no estamos realmente seguros de que Dios es bueno. Esa es la verdad de todo. Pensamos que Dios es como cualquier ser humano. Muchas veces aseveramos, decimos, afirmamos que Dios es verdadero, que Dios nunca miente, pero batallamos para obedecerle. ¿Por qué? Porque en realidad no creemos totalmente, 100%, que Dios nos está diciendo la verdad. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin. Por eso, hermano, amigo, enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en las promesas. En medio de los procesos, enfócate en las promesas. Hebreos 11, voy a leer unos versículos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué? De lo que se espera. ¿Qué estás esperando? La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Versículo 10 del capítulo 11: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba una ciudad que no puede ver, que está ahí enfrente. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres de Dios no se fijaban en el aquí y el ahora, no se fijaban en las circunstancias, se fijaban allá adelante. Se fijaban en lo que Dios nos ha prometido. Amén. Si vamos a aprender de hombres y mujeres de fe, aquí hay grandes lecciones.
Dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ¿qué? Viendo al invisible. ¿Cuántos pueden ver al invisible realmente diariamente en sus vidas? Cuando te vas desplazando en tu vehículo, puedes ver que Él va contigo. Porque Él está ahí, porque Él lo prometió. Puedes darte cuenta que Él está ahí en tu trabajo, que Él está en tu casa. Puedes verlo realmente al invisible. Quien tiene una fe verdadera lo puede mirar. Y eso, ¿qué hace? Nos sostiene, nos sostiene, nos sostiene. Amén. Proceso es un conjunto de operaciones en fases sucesivas para transformar un objeto en algo mejor. Y decía temprano que más que un objeto, también un sujeto en alguien mejor. Operaciones sucesivas. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, ya lo leímos, ¿verdad? Y Juan 16:21, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. ¿Quién dijo esto? Fue Jesús. Fue Jesús. El proceso para dar a luz, no me lo quiero imaginar, mujeres, pero entiendo que es doloroso. Entiendo que no es nada fácil, pero dice aquí que una vez que el bebé nace, la mujer se olvida de toda su aflicción por la alegría de estar viendo a su hijo en este mundo. Amén. Y así son las promesas de Dios, hermano, amigo. Vale la pena sufrir penalidades, vale la pena pasar dolores, si es en el proceso de Dios. Vale la pena, porque al final ni nos vamos a acordar de todo lo que pudimos haber pasado, sino que vamos a disfrutar de haber llegado a la meta, de haber llegado a cumplir y que Dios haya cumplido sus promesas en nuestra vida. Amén. Dice la palabra ahí que el Señor, después que le dijo a Pedro, boga mar adentro y echen las redes para pescar, Pedro le dice, bueno, en tu palabra echaremos las redes, echaré la red. Y dice que sacan tantos peces que no pudieron, los 3, 4 que iban ahí no pudieron sacar la red, tuvieron que llamar a otros de otra barca y se acercaron y entre los dos repartieron los peces. Dice, y aún así en los 2 barcas se hundían de tantos peces. Y esta última lección que el Señor nos presenta aquí, o que la palabra nos presenta aquí, es que como tú y como yo, Pedro andaba buscando el sustento diario y estaba preocupado y estaba frustrado porque no había pescado nada y no sabía cómo iba a vivir, como muchos de nosotros andamos, como muchos de nosotros estamos. Pero Dios lo somete a Pedro a un proceso de fe, y nos somete a ti y a mí a un proceso de fe. Y Pedro ve la mano maravillosa de Dios sosteniéndolo, multiplicándole, porque el Señor le podía haber dado 4 o 5 peces para ese día, pero le dio una cantidad enorme de peces. Amén. Porque así es Dios. Dios es un Dios generoso. Grábatelo bien. Una de las características del carácter de Dios es que Dios es un Dios generoso. Él siempre da a manos llenas. La palabra dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Él es un Dios generoso. Él no tiene problemas para bendecirnos. El problema es que nosotros andamos buscando el sustento. Y Jesús le enseñó a Pedro que el sustento venía cuando él y tú y yo obedecemos la voz de Dios. Amén. ¿Alguien me está escuchando? Si obedecemos la voz de Dios, si obedecemos la voluntad de Dios, si hacemos lo que Él nos pide, entonces el sustento va a venir solo. En otras palabras, Jesús lo dijo más fácil: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadiduras. Y dijo antes, los gentiles buscan estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Dice, qué comer, qué beber y con qué vestir. Qué comer, qué beber y con qué vestir.
necesidades básicas. Dice, el Señor sabe que ustedes tienen esas necesidades. Los gentiles buscan esas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen ni media neurona de conocimiento de Dios. Los que viven allá afuera creyendo que acumulando dinero, acumulando riquezas o bienes materiales van a poder tener mejor vida. No es así. La vida verdadera se encuentra cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Y Dios se encarga de tus necesidades. Y no solamente para ti, sino para muchos más. Porque está escrito en la palabra de Dios, está escrito: prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Quién con medio dedo de frente no le hace caso a esa promesa de Dios? Si Dios quiere bendecirnos a manos llenas, pero no nos gustan los procesos. Si somos honestos, no nos gustan los procesos. Pero sabes, en el proceso somos transformados. En el proceso venimos a conformarnos a la imagen de Dios. La palabra dice que los que adoran imágenes se parecen a las imágenes, y los que adoran a Dios se parecen también a Dios. Y es un proceso de adorar, de adorar, de adorar, de adorar. Nos parecemos a Dios, somos más generosos, somos más alegres, somos más gozosos, cada vez más y más. ¿Por qué? Porque le adoramos, entramos en su habitación, entramos en su intimidad. Así como el que adora imágenes, ¿verdad? Tú le hablas la palabra y te dice sí, pero no entiende ni papa. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 115, las imágenes tienen ojos y no, tienen oídos y no, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y así son, dicen, los que les adoran, igualitos. Parece que entienden, pero no entienden nada. Tienen la mente cerrada. Pero así nosotros, cuando adoramos a Dios, nuestra mente se abre, nuestro corazón se expande, nuestro universo se abre, el abanico de bendiciones. Amén. Y la voluntad de Dios en aquel tiempo y hoy, con esto termino, la voluntad de Dios en aquel tiempo y hoy es una. Y es la que escuchó el profeta Isaías cuando entró en la presencia de Dios. Dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y la única voz que escuché, dice, fue cuando el Señor clamó: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Esa es la voz que Dios está pronunciando. Es la palabra que Dios está pronunciando ahora. Hay cientos de miles de personas en la ciudad de Hermosillo que necesitan a Cristo urgentemente. Cientos de miles de personas que están padeciendo por ignorancia de la palabra de Dios, y el Señor está preguntando: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Porque le dijo el Señor a Pedro: Pedro, no te maravilles, no temas, porque yo te he llamado a ser pescador de hombres. Así termina ese pasaje. Tú y yo somos llamados a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres, mujeres pescadoras de hombres y de mujeres, y no en el otro sentido, ¿verdad? En el sentido de traerlas al reino de Cristo. La próxima semana tendremos una gran oportunidad, si Dios nos permite, estar aquí. Tendremos una fiesta hermosa donde vamos a compartir el mensaje del amor de Dios. Y tú tienes la oportunidad de traer a una persona. Hemos escrito los nombres, tenemos allí registrado, hemos estado orando, y espero que tú también hayas estado orando por las personas a las cuales vamos a invitar. Queremos llenar este recinto, queremos tener este lugar lleno de ustedes y de aquellas personas que no conocen al Señor, que lleguen aquí, que puedan recibir un alimento espiritual, que puedan recibir una palabra que transforme sus vidas. Pero nos toca a nosotros ser pescadores y pescadoras de hombres y de mujeres. Hay un mar revuelto, hay un mar que está muy lastimado, un mar de personas, y Dios quiere usarnos a ti y a mí. ¿Y sabes qué? Cuando obedecemos su palabra, ni siquiera tenemos que pedirle nada al Señor. Él se encarga de llenar tu refrigerador, de llenar tu tanque, de darte un vehículo nuevo,
de proveerte para tu casa. Dios se encarga de darte abundante, no solo para ti, sino para otras barcas. Ahorita quizás puedes estar en una situación de limitación, pero Dios te va a llevar a que tengas que darle al vecino, a que tengas que compartir con el amigo, a que tengas que llevar con alguien más, porque esto no se puede retener tanta bendición, porque así es Dios. Así es Dios. Hermano, amigo, amiga, dispongámonos y enfoquémonos no en las circunstancias, sino en las promesas. Amén. Cerramos nuestros ojos y venimos delante del Señor. Cierra tus ojos.